Fermín no dudó en atacar. Dibujó una cruz en el suelo con el machete, seguido de un golpe mortal, dando así comienzo a una terrible venganza. La historia que te voy a narrar me la contó mi abuelo y sucedió así. Corría el año de 1920 en la humilde comunidad rural de Santa María Macuac. Está ubicada en el actual estado de Hidalgo. La revolución había dejado estragos y pérdidas en toda la nación. Los gobiernos emergentes, posrevolucionarios, buscaban dar estabilidad al país. Aunado a eso, los caudillos y sus tropas trataban de unirse a su nueva normalidad. Lejos estaban los saqueos, las batallas sangrientas, fusilamientos y toda disciplina militar que habían tenido que adoptar. Y en esa pequeña comunidad, en la que la mayoría se conocía, no fue la excepción. El protagonista de esta historia era el señor Fermín Hernández, que era el sostén de una familia tradicional de la época, numerosa como todas, con varios hijos e hijas que vivían en su humilde hogar, criando sus gallinas, vacas de ordeña y cultivando sus parcelas, como la mayoría de sus vecinos. La vida después de la revolución no era fácil. Muchas familias perdieron a sus seres queridos, y en las cercanías de esta localidad no había sido la excepción, ya que cerca de ese poblado, en la localidad de San Antonio, muchos de los vecinos del señor Fermín habían sido ahorcados por los revolucionarios. Esto por el simple hecho de trabajar en esa hacienda y no querer unirse al movimiento. Este hecho fue muy comentado porque los cuerpos de estos hombres permanecieron así durante muchos días como un grotesco espectáculo. Fue justo después de ese suceso que el pueblo empezó a sufrir ataques de lo que parecían animales salvajes, ya que los animales se comenzaron a perder y hubo vecinos que fueron atacados durante las noches. Y al no haber ningún tipo de alumbrado, era difícil saber qué era aquello que los estaba acechando. Es por eso que sospechaban que habían sido coyotes que deambulaban por los alrededores, aunque algunos otros decían que eran las ánimas de los ahorcados que clamaban justicia. Al menos eso es lo que se pensaba, porque lo que todos procuraban era llegar temprano y encerrarse en sus casas, sobre todo si tenían niños pequeños, ya que se habían perdido algunos recién nacidos, lo que causaba una sensación de inseguridad por toda la región. Muchas mujeres habían quedado solas y estaban vulnerables, sin un porvenir, además la falta de un hombre que las protegiera. El señor Fermín era un hombre fuerte, era bragado, de esos que aún vestían de manta, huaraches y sombrero ancho, pero que imponía donde quiera que se paraba, ya que era muy alto y de voz aguardientosa. Cargaba siempre su pistola y no dudaba en usarla. Como él decía, si la cargo, no es de adorno. Don Fermín había participado en la revolución, por lo que no le temblaba la mano a la hora de disparar su arma. Él mismo se jactaba que ya había mandado a algunas personas al otro mundo. Incluso era bien sabido que él había participado en el ahorcamiento de la hacienda de San Antonio, por lo que era odiado por varios de sus vecinos. Pero había otra cosa que lo distinguía, y eso era que le gustaba tener amoríos por donde quiera, y por consiguiente hijos por todos lados, que eran su adoración, ya que siempre que los veía les daba dinero, pues en su mayoría estos pensaban que él solo era su padrino. Las mujeres nunca le faltaban, y bajo esas circunstancias, pues su éxito era mucho mayor, ya que en su pueblo
y en los demás que estaban alrededor había muchas mujeres viudas necesitadas de amor. Su mujer estaba enterada de todas sus andanzas, pero vivía resignada, pues eran otras épocas. Aún así sufría por la actitud de su marido, ya que cuando éste se emborrachaba, era muy violento. Con la revolución, muchas personas se movieron a otras localidades, buscando un futuro mejor, algunas con hábitos y costumbres raras, ya que entre ese grupo había algunas personas de la Sierra Gorda de Querétaro que poco a poco se fueron asentando en los alrededores. La economía iba mejorando, por lo que las nuevas fuentes de trabajo se abrían, las haciendas habían sido expropiadas y al ser las tierras repartidas, la gente sembraba y se dedicaba a la labor. Y según el relato de mi abuelo, que en ese entonces era un niño, algunos otros se enrolaron para trabajar en el ferrocarril, entre ellos don Fermín. Estando ahí, muchas veces las mujeres se le juntaban cuando éstas le llevaban el almuerzo. Pero esto, lejos de molestarle, parecía llenarlo de orgullo. En fin, su vida seguía de una manera tan rutinaria hasta cierto día. Una de las mujeres de la comunidad que había quedado viuda, que se llamaba Catalina, se topó con él cuando ésta iba de camino a la estación. Muy galante la saludó y se ofreció a acompañarla, pero fue desairado. Esto le caló hondo en el orgullo de Fermín, pues no estaba acostumbrado a ser rechazado, así que no pensaba rendirse tan fácil para conquistar a Catalina, ya que en cuestiones de amor se sentía un experto. Pero Catalina era una mujer muy diferente a las que él había tratado, porque además de ser hermosa, era muy trabajadora, ya que ésta vendía quesos y crema en la estación, ya que su finado esposo le había dejado algunas vacas y desde que había enviudado, de ahí se sostenía. Ella vivía con su madre Cayetana y su hermana Patricia, que también era muy hermosa. Catalina nunca había tenido hijos y al estar viuda, los pretendientes no le faltaban, pero sin duda era don Fermín el más persistente, ya que siempre la espiaba, y como ella salía temprano rumbo a la estación para vender sus quesos, un día, en su caballo, se ofreció para ayudarle con sus quesos. Esta, ya cansada de todos sus acosos, en una de esas ocasiones lo abofeteó y lo amenazó con decirle a su esposa si no la dejaba de molestar. Esto, en vez de calmar a Fermín, lo llenó de cólera y en un arranque de furia la tiró al suelo y la forzó hasta saciar sus más bajos instintos, a pesar de las súplicas de Catalina. Pero no se detuvo y tomó por la fuerza lo que jamás pudo tener por las buenas. Catalina, llorando mientras levantaba sus quesos, llena de vergüenza, corrió rumbo a su casa. Al llegar, Cayetana le preguntó que si qué había pasado, pero ésta se guardó su coraje y su rabia, pues no quería preocupar a su madre. Pero la canallada de Fermín tuvo sus consecuencias, ya que Catalina quedó encinta. Al cabo del tiempo, tuvo que decir toda la verdad a su madre y hermana. Ellas se llenaron de ira, estaban muy indignadas y deseaban vengarse de ese maldito Fermín, quien se paseaba muy campante con otra de sus amantes en la feria del pueblo. La hermana de Catalina tenía una comadre que se llamaba Lucila, con la que tenía mucha confianza, así que le contó de todo lo acontecido. Y sin que su familia supiera, ella mantenía una relación en secreto, hacía ya algunos meses con Fermín, y que había violentado a su hermana, así que su comadre escuchaba atenta, y al ver el dolor e impotencia de esa mujer, le dijo
que se harían algo al respecto. Esta cayó por un momento, pero después de meditarlo, le ofreció un medio para poder vengarse de Fermín, pero también le dijo que todo tendría un costo. Al preguntar lo que sería, ella se echó a reír de manera siniestra y respondió: nada que no me puedas dar. Patricia le daba vueltas al asunto, ya que en aquellos días no era bien visto los hijos bastardos, pero lo que la llenaba de odio era la idea que Fermín se saliera con la suya, ya que no solo había jugado con ella, sino que se atrevió a abusar de su hermana. Así que luego de mucho pensarlo, fue con su comadre para aceptar su oferta. El tiempo transcurría y Catalina estaba a punto de dar a luz. Esta se había llenado de amargura y vivía preguntándose por qué a ella, si ella siempre había sido una mujer íntegra, y no podía dejar de pensar en cómo sería señalada ella y su hijo, que ya venía en camino. Fermín no perdía el tiempo, y ahora era Patricia, su hermana, quien tenía un romance con él. Ya no se ocultaba. Al enterarse, Catalina sentía morirse. Se sintió traicionada, pero eso era porque aún no sabía la verdad. Esto tuvo como consecuencias que las hermanas se distanciaran, pues era tanto el coraje por lo que Fermín había hecho a Catalina, que ésta no comprendía el por qué su hermana, con la que siempre había sido tan unida, era capaz de semejante desfachatez. El tiempo avanzaba y por fin se dio el día del alumbramiento de Catalina. Esta, al ser primeriza, sufrió mucho de las contracciones y era atendida precisamente por Lucila, que era la partera de ese pequeño pueblo. El parto, aunque complicado, fue exitoso, dando a luz a un hermoso varón regordete. La madre sentía una mezcla de emociones, pues siempre había deseado ser madre, aunque no de esta manera, ya que al ver al bebé, ésta le recordaba la vil forma que fue concebido, pero el amor de madre era más fuerte, así que terminó por aceptarlo, pues Cayetana le decía que el bebé no tenía la culpa. Desde la primera noche, después de que el bebé nació, comenzaron a suceder cosas extrañas, pues los ruidos sobre las láminas del humilde hogar se volvieron recurrentes, y fue una noche en la que Catalina estaba terminando de elaborar el queso, que escuchó rasguños sobre las láminas, pero no como la de las otras ocasiones. Cayetana, su madre, también se dio cuenta y cogió un rosario, pues sentía que eso no era algo normal. Estas alarmadas corrieron donde se encontraba el bebé, pero ya no lo encontraron. Pero no solo era el que ya no estaba, pues Patricia tampoco se encontraba. Esa preocupación se terminó convirtiendo en desesperación y gritando pedían ayuda con sus vecinos. Pero la verdadera razón en que Patricia se había llevado el bebé y ésta se dirigía rumbo al camino de las ánimas, así se le conocía al lugar donde fueron ahorcados los hombres de la hacienda durante la Revolución, para encontrarse con Lucila, precisamente la partera, quien le dijo: creí que no vendrías. Esta le había ofrecido el medio para cumplir su venganza, y era pactar con el demonio, el innombrable, ofreciendo la vida de su sobrino. Así que en medio de su malévolo ritual y en un acto muy monstruoso, le arrebataron la vida al pobre inocente. Se había consumado su siniestro pacto, dejándolo sin una gota de sangre. Acto seguido, en medio de su ritual, oraban en voz baja, pero sus oraciones eran casi gemidos lastimeros.
Estas se comenzaron a convulsionar y a sufrir una horrenda metamorfosis, lo que las hacía llorar de dolor. Luego de algunos minutos, las dos mujeres quedaron convertidas. Lucila en un grotesco cerdo enorme de color negro y Patricia en algo semejante a un perro más grande de lo común, con un hocico enorme y desproporcionado, con un pelaje poco tupido, pero de un color negro intenso, pero de aspecto delgada. Esa noche, el pueblo se vio atacado por estos horrendos seres, pero había una casa en particular que se había vuelto su objetivo. Y sí, me refiero a la casa de Fermín. La primera noche, las brujas nahuales atacaron las siembras de la familia. Ya el maíz había espigado y se prometía una buena cosecha, pero lo que descubrieron al despertar fue que toda su cosecha se había perdido. Todas las matas parecía que se habían secado desde la raíz. Además, despedían un olor como de carne en descomposición, causando la molestia de Fermín, que se lamentaba porque parte de la cosecha estaba comprometida, ya que en aquellos tiempos se sacaban préstamos empeñando parte de la cosecha, y en esas circunstancias se auguraba que no tendría un buen año. En casa de Catalina todo era dolor, pues aunque Patricia había regresado, del bebé nada se sabía, lo que hacía sospechar de su propia hermana. Su madre, por otra parte, dijo que quizás había sido alguna bruja, y es que al ser un bebé sin bautizar, era muy común que en esas rancherías fueran atacados por ese tipo de seres. Además, que en los pueblos vecinos ya se había oído de ataques de este tipo. Catalina no quería aceptar la posibilidad de no volver a ver a su hijo. Por su parte, Patricia, al ser cuestionada sobre dónde había pasado la noche, esta con cinismo respondió que con Fermín. Su madre solo movía la cabeza como gesto de desaprobación. Todo el pueblo se enteró de lo sucedido con el bebé. Incluso Fermín, que fue una tarde a dar las condolencias a la familia, pues presentía que quizás el bebé pudo haber sido hijo suyo. Cuando Cayetana lo miró, le dijo: «¿Cómo te atreves, hijo de la chingada, a venir aquí, a mi casa? Aquí no eres bienvenido». El tiempo transcurría y los ataques contra familias con niños recién nacidos iban en aumento. Incluso el párroco de la iglesia hacía procesiones y misas. La gente le pidió que fuera a hacer una misa en el Camino de las Ánimas, ya que había personas que aseguraban que todo esto acontecía por las personas que murieron trágicamente colgados durante la Revolución, y que pidieran por su descanso. Todo esto tenía a la gente muy tensa, y es que muchos no creían en supersticiones hasta que le tocó vivir en carne propia la pérdida de uno de sus hijos, entre ellos Fermín. Él recordaba cómo después de un día de trabajo muy duro se retiró a su hogar, y de cómo un sueño pesado se había apoderado de toda la familia para la mañana siguiente solo ver huellas como de animales, y con horror descubrir la falta de su hijo más pequeño. Uno de sus compañeros, llamado Eleazar, que no era originario del lugar, le platicó que él venía de la Sierra Gorda de Querétaro y que ellos ya habían pasado por una experiencia similar. Que él pensaba, como la mayoría, que se trataba de brujas, de esas que se transforman. Fermín le escuchaba con atención y le preguntó cómo podían erradicar a esas malditas. Él le dijo que había elementos que servían como protección, como las tijeras en forma de cruz, la sal en las puertas y ventanas, además las cruces de cal bajo la cama de los niños. Pero que si realmente se querían deshacer de ellas,
habría que quemarlas o dispararles con armas curadas para este fin. Fermín sentía muchos deseos de venganza y quería ir a cazar a estos horrendos seres. Parecía que todo se juntaba en su contra. La pérdida de 2 de sus hijos, además de su cosecha, lo había hecho reflexionar sobre todo el mal que había causado, sin imaginarse que quien le había causado tanto daño lo había hecho por los mismos motivos y nunca sospechó que una de sus amantes era quien se lo había hecho. Por su parte, Patricia gozaba cómo ver a Fermín sufrir, pero ella quería destruirlo poco a poco, aunque en su casa ese deseo de venganza mantenía la relación con su familia tensa y casi al punto de quebrarse. Catalina no conseguía reponerse de su dolorosa pérdida, por lo que se ponía a rezar cada tarde con su madre Cayetana. Esto enfurecía a Patricia, quien no soportaba sus oraciones y oír cómo clamaban al Altísimo, por lo que ya casi no estaba en casa. La maldad cada día crecía más y más en su corazón, a tal grado que no le importaba causar daño a personas inocentes. Cierta noche Fermín y Eleazar trabajaron hasta tarde, así que se hacían compañía hasta su casa, alumbrados solo por una pequeña lámpara de aceite, cuando fueron interceptados por un enorme cerdo de color negro que les cerró el paso. Cuando esto pasó, sintieron cómo su piel se erizaba. Eleazar le dijo a Fermín que se pusiera su camisa al revés. Este sacó su pistola e intentó dispararle, pero su pistola estaba atascada y cuando el cerdo se abalanzó sobre ellos, Eleazar sacó su machete, golpeó el piso dejando una cruz, asentando un machetazo en la altura de las costillas del enorme cerdo, causándole una enorme herida que sangraba profusamente. Este alcanzó a huir, pero la cortada que se llevó era muy profunda, por lo que Eleazar dijo: seguramente mañana sabremos de quién se trata. Ya en la mañana, uno de los vecinos fue a ver al cura para que fuera con Lucila, que estaba gravemente herida y se creía que ésta había sido atacada durante la noche por aquello que los acechaba. Al llegar el cura encontró a la mujer tendida, cubierta de la cintura para abajo y quejándose. Se miraba muy débil por toda la sangre que había perdido, pero otra cosa que notó el cura era ese desagradable olor a putrefacción que ésta despedía cuando éste se acercó. Para darle sus oraciones, ésta comenzó a maldecirlo mientras su voz cambiaba entre gemidos e intentando incorporarse, descubrió con horror cómo las piernas de Lucila eran como las de un cerdo, pero el cura no se acobardó y éste seguía orando hasta que la mujer se desplomó. Este aprovechó para bañarla con agua bendita, ante la sorpresa de los vecinos, que al oír los gritos se acercaron para ver qué acontecía, y estos, al ver la macabra escena, decidieron sacar a esa bruja para quemarla. Sus gritos eran escalofriantes, los maldecía y los amenazaba, diciendo que no era la única bruja del pueblo. Pero los campesinos no se asustaron, sino que terminaron lo que habían comenzado. Patricia, por su parte, había sido testiga muda entre las sombras cómo su compañera de andanzas había sido asesinada, lo que, lejos de asustarla, la motivó para seguir con su maldad. Hacía bastantes días que no se le veía en su casa. Mientras tanto, Fermín bebía en la cantina debido a la fuerte impresión que había recibido al verse cara a cara con la muerte. Lo hacía reflexionar sobre todo el mal que había hecho, desde las personas que había matado y toda la serie de infidelidades que había cometido con su esposa, así que éste sintió la necesidad de confesarse y se dirigió rumbo a la parroquia del pueblo. Y ya casi oscureciendo,
fue cuando miró a Catalina y a su madre, que volvían del rosario, así que se acercó de una manera sincera y se disculpó con ellas, causando sorpresa en ambas. Le dijeron que el que perdonaba es solo Dios, y que si él se arrepentía sinceramente, ellas no tenían nada que perdonar. Él se sintió aliviado por la respuesta de las mujeres, pero su pesadilla aún no terminaba, ya que en ese momento una irreconocible Patricia los interceptó diciendo: «¿Y a mí no me vas a pedir perdón, amor?». Fermín no podía creer lo que sus ojos veían. Si bien la voz pertenecía a Patricia, lo que emitía esa voz era un horripilante ser, como un perro flaco y con mechones de pelo, y con ese hocico enorme, pero con ciertos rasgos humanos. Todos ellos quedaron petrificados. Del susto, Fermín buscó su arma, pero sencillamente este estaba totalmente paralizado. La única que se armó de valor fue Cayetana, que inmediatamente sacó su rosario y comenzó a rezar. La oscuridad era muy densa, pero por momentos la luna dejaba ver un poco qué acontecía. Catalina se acercó y trataba de persuadir para que dejara de hacer maldades ella. Le decía que Dios podría perdonarla si su corazón se arrepentía, y fue ahí donde confesó cómo había adquirido su habilidad de transformarse. Todos quedaron indignados. Su madre lloraba y la reprochaba por tanta perversidad. Ella decía que Fermín era el culpable, así que era hora de que pagara. En ese momento, uno de los hijos de Fermín, que había ido a buscarlo, gritó al ver tan horrible animal. La nahuala le dijo: «Otro hijo más que te voy a arrebatar, pero ahora serás testigo de cómo lo devoró lentamente». Fermín se encomendó al Todopoderoso, y cuando la bruja saltó sobre el niño, él se interpuso, salvando la vida a costa de la suya, ya que fue atravesado por las potentes garras de la bestia. En ese momento, él disparó, hiriendo a la bruja en la pierna. Esa fue la última vez que Patricia fue vista en ese pueblo. Nadie encontró su cuerpo. Así lo cuenta mi abuelo, que era el niño que don Fermín, su padre, había salvado. En el pueblo se sigue contando esta historia hasta nuestros días. Sobre estos seres se cuentan por sus alrededores, sea ficción, o sea mentira o mito o leyenda. Pero ¿qué pasaría si nos tocara vivir algo igual? Lo cierto es que como existe el bien, también existe el mal. Muchas veces lo buscamos en criaturas y monstruos, sin saber que quizás está más cerca de lo que nosotros pensamos. En medio de la confusión, veían a su pastor cómo se retorcía en el suelo, mientras el nahual se preparaba para destrozarlo. El mundo es un lugar lleno de teorías de conspiración. Las sociedades secretas, los cultos paganos y las sectas han proliferado por todas partes. Muchos líderes religiosos han llevado cautiva la voluntad de sus seguidores, manipulándolos a su voluntad y en su mayoría con fatales consecuencias. Tal es el caso que a continuación te voy a relatar. Todo comenzó a finales de los 80s en un pequeño poblado de Michoacán, del cual me reservo el nombre, aunque su historia permanece en el anonimato, al no ser del dominio público. Existe un común denominador en cómo las sectas surgen, y estas son las supuestas nuevas revelaciones de algún líder carismático, y en la historia que te voy a narrar a continuación, un hombre al que llamaremos Ramón. Contrario a lo que la mayoría pensaría, este era un hombre preparado e instruido que siempre
se distinguió por ser más bien un escéptico, a pesar de que su abuela, con la que había crecido, le había inculcado la fe. Y es que desde niño había prometido confiar solo en lo que sus sentidos y la ciencia pudiera comprobar. Pues cuando era niño, había sufrido una experiencia traumática que su cerebro deseaba bloquear, pues había perdido a su madre en extrañas circunstancias. Así que al terminar su carrera, se desempeñaba como profesor de filosofía en una universidad de mucho prestigio, pues a base de esfuerzos se había ganado el respeto de muchos académicos, quien lo consideraban uno de los mejores en su ramo. Era un hombre solitario, y es que era demasiado terco y un tanto bipolar, por lo que era difícil la convivencia con él en cierta oportunidad, y por la materia que impartía, tocó un tema muy delicado, que era la fe y la razón. Defendía abiertamente su postura atea, ya que aseguraba que las religiones esclavizaban a la gente, aunque muchos de sus alumnos defendían con mucha convicción sus creencias, y esto fue notorio por todo el campus universitario. Era tanto el odio que sentía por la religión, pues incluso estaba escribiendo un libro al respecto. Así que de manera secreta, Ramón se dispuso a realizar un experimento social en el que él, a propósito, intentaría formar una secta para demostrar lo dañina que podía llegar a ser la fe para la humanidad. Este experimento, por supuesto, lo haría de manera oculta, pues era poco ético y esto le podía acarrear serias consecuencias. Ramón era un tipo sin escrúpulos a la hora de intentar lograr sus cometidos. Así que comenzó por utilizar la bondad y nobleza de una de sus estudiantes, que era muy ingenua y con deseos de ser aceptada. Así que comenzó a relacionarse con ella y astutamente le contó que ya no estaba tan seguro como antes de su ateísmo, y con ese pretexto le pidió ayuda para acercarse a Dios. Esto despertó el optimismo de la chica, que se llamaba Aurora, porque ella era una joven muy creyente, enseñada en la fe desde pequeña. Los días pasaron y los encuentros comenzaron a ser cada día más frecuentes. Así que después de algún tiempo, ya no era solo Aurora, sino un grupo de sus compañeros los que compartían su fe en ese campus universitario. El plan de Ramón había comenzado y estaba dando resultados, así que decidió dar el siguiente paso en su experimento, y era contar a sus nuevos hermanos que una noche, en medio de su soledad, un ángel se le había aparecido y entregado una revelación, además de haberlo ungido como profeta. La supuesta misión que el ángel le había encomendado era rescatar a sus hermanos y prepararlos, porque el juicio de Dios sería pronto desatado. Cuando maquinaba su astuto plan, no podía evitar el reírse y burlarse de lo que él consideraba patrañas, así como una aguda ignorancia y de cómo sus alumnos se tragarían su terrible engaño. Así que una noche convocó a sus estudiantes que se reunían con él para compartir su fe en el campus. Dio un discurso elocuente y lleno de emoción que logró cautivar el corazón de todos los que lo escuchaban, ya que Ramón, además de elocuente, tenía muy buena oratoria. Al contar la supuesta revelación, causó opiniones divididas, pero la mayoría de los jóvenes decidió apoyarlo, al grado que se pusieron a las órdenes de él y le decían que él era el instrumento que Dios usaría para esa generación, llamándole el profeta. Al llegar a casa, Ramón no podía parar de reír
Y es que todo le había salido a pedir de boca. Los chicos eran bastante manipulables. En ese momento se planteó la posibilidad de parar y mostrarles que todo se trataba de un experimento, pero algo en su interior lo motivó para seguir. Así que se planteó llevar su experimento a otro nivel. Y es que al ver que sus nuevos seguidores no oponían resistencia ni lo cuestionaban, decidió tratar con dos aspectos más delicados, pero sabía que si lo hacía, cruzaría la línea de no retorno. Así que haciendo uso de discursos y manipulándolos a placer, la primera cosa que intentaría era seducir a algunas de las chicas para así ver la aceptación o rechazo que éstas le tendrían por el simple hecho de que lo vieran como el profeta. Él sabía que era algo muy peligroso, pero que de lograrlo no habría nada que sus nuevos hermanos le pudieran negar, pero que si fracasaba, podría pagar hasta con la cárcel. Esta idea lo tenía bastante pensativo, pero a la vez ansioso. Pero como era un hombre al que le gustaban los retos, decidió tomar el toro por los cuernos. Así que lo hizo, y se llevó una gran sorpresa al mirar cómo al acercarse a Marisela, una de las chicas, y decirle que quería acostarse con ella y que eso era parte de su misión, esta, lejos de rechazarlo, se sintió halagada. En los días siguientes, no solo Marisela fue, más bien la mayoría de las chicas tenían relaciones con Ramón. Él pensó otra vez en parar, pero ya había cruzado la línea y por temor de ser descubierto, le propuso a sus nuevos seguidores buscar un lugar para poder retirarse y no ser contaminados por el mundo. Para este punto, ya era más que evidente que dentro de la universidad algo raro acontecía con Ramón y sus alumnos. Al paso de los días, este fue requerido por las autoridades universitarias que exigían una explicación, pero al ver el poder de persuasión que ya tenía sobre sus seguidores, renunció, al igual que a todos sus hermanos. La universidad cayó este hecho, pues al ser una universidad privada y de buena reputación, estos no querían ser relacionados con ese grupo. Así que entre todos buscaban la manera de buscar dinero para crear una pequeña villa y ahí vivir apartados de lo que Ramón les decía en sus sermones, que esto podía contaminarlos. Para este punto, aquel grupo de casi 25 alumnos ya no eran solo ellos, sino que ahora hasta sus familiares pertenecían, y amigos, incluidos sus niños pequeños. En ese momento, la mente de Ramón se volvió difusa e inestable, y es que poco a poco, lo que había comenzado como un experimento se había convertido en algo que él ya percibía como una realidad. Casi volviéndose loco él mismo, empezó a creer en sus propias mentiras. Al cabo de algunos meses, consiguieron hacerse de una propiedad. Y es que la presión y manipulación que Ramón ejercía era bastante. Así que les dijo que debían de vender sus propiedades para así poder comprar un terreno en donde edificarían la pequeña villa que planeaba construir. Al principio, no todos estaban de acuerdo y comenzaron a dudar si hacerlo o no, pero la presión psicológica era demasiada. Así que lo que un día comenzó como un experimento se había convertido en una realidad. Ramón cada día se volvía más insaciable en su búsqueda de poder y autoridad, pues después de comprar el terreno comenzaron a levantar las viviendas y en medio un salón donde realizaban sus reuniones diariamente. Además, dentro de la secta había familias con dinero, pues en su mayoría eran personas con buenos trabajos,
así que compraron tractores y maquinaria agrícola. El ambiente de esta secta, en cierta manera, daba una sensación de paz, tranquilidad y de mucha armonía. Y esto porque Ramón los mantenía aislados de toda tecnología y les prohibía revelar lo que sucedía en su congregación. Parecía que estaban viviendo en otros tiempos. Todos comían juntos, trabajaban dentro de la villa, ya que esta era una gran extensión de terreno, cultivaban todo lo que necesitaban, además criaban su ganado, lo que los volvía autosuficientes. No había disputas ni discusiones, pues todos tenían bien definidas las cosas que tenían que hacer. Ramón había adoptado extraños hábitos. Uno de ellos era la manera extravagante como se vestía, además de su barba larga y cabello largo y su apetito voraz por las mujeres. Y a este no le importaba si eran casadas o comprometidas, ya que tenía el consentimiento total de sus parejas. Estas tenían relaciones con el líder, el cual, al sentirse tan incuestionable, comenzó a volverse un tirano. Así pasaron algunos años. Muchas de las mujeres que tuvieron sexo con Ramón le dieron hijos. Esto tenía complacido a Ramón, pero su hambre de poder no tenía límites. Así que les dijo a sus seguidores que había tenido una visión de crecer y traer más adeptos. Así que tenían permitido salir una vez a la semana para atraer nuevos seguidores, lo que al paso del tiempo dio resultados, aunque dentro del grupo habían comenzado rumores de que algunos de sus miembros comenzaban a dudar, ya que si bien recibían su adoctrinamiento, no había señales o milagros que sustentaran que realmente era un hombre diferente como él decía. Esto llegó a oídos de Ramón, y este, temiendo ser descubierto, decidió ir en busca de una bruja o algún chamán que le ayudara. Así que de manera providencial llegó a sus oídos rumores sobre una mujer muy poderosa que vivía en la tierra caliente michoacana. Pero el encontrarla no fue tarea fácil, ya que ésta vivía en un pequeño poblado de difícil acceso para automóviles, así que tuvo que alquilar un campesino para que lo guiara a caballo. Así que preguntando, fue a dar a una casa muy humilde a orillas de un pueblo. Este, al llegar, miró a la mujer, le explicó lo que quería y le preguntó si ella le podía ayudar. Pero este quería probar si realmente era capaz de hacerlo, lo que muchas personas le habían contado, pues se decía que ésta te podía adivinar pasado, presente y futuro, pero la mujer no era nada de lo que Ramón esperaba, ya que Lucía era bastante joven y hermosa. Esta le respondió: sé a qué has venido, sé lo que pasaste cuando niño, sé que prefieres negar y olvidar, que tu madre era una bruja como yo, y ahora tu destino te ha traído hasta mí. Sé que estás loco, pero a mí me gusta tratar con locos, riendo de una manera burlona, pero le advirtió que sus servicios no eran para nada baratos. A esas alturas, a Ramón no le importaba lo que tuviera que pagar, ya que él administraba los bienes de las personas de la secta. Pero Lucía, como se llamaba la bruja, no se refería a esa clase de pago. Ella le dijo que había alguien peligroso que deseaba acabar con ella y que ella lo ayudaría si éste terminaba con su enemigo. Ramón se quedó pensando, y es que, aunque ya había hecho muchas maldades, nunca había matado, pero se sentía amenazado de perder lo que había conseguido. Así que decidió aceptar, aunque esto tuviera que llevarlo a cometer un asesinato. La bruja le dijo a Ramón que primero lo tendría que preparar.
Este no entendía, pero ella le dijo que regresara en 3 días, pero que esta vez tendría que venir con alguna chica. Así fue. Al cabo de 3 días, Ramón regresó para así prepararse como le había dicho la bruja. Él trajo consigo a Eunice, una joven que era de sus más incondicionales seguidoras. Cuando llegaron al lugar, Lucía tenía varias cosas en una mesa. El lugar estaba impregnado de olores como incienso y humedad, así que le dio un brebaje a la chica, que perdió el sentido totalmente. Después hizo que Ramón se recostara a un lado inexplicablemente. Este entró en un trance. Tenía alucinaciones y sentía que su cuerpo le dolía, pero de manera exagerada. Y en sus alucinaciones miraba varios animales y algo que parecían los gritos de una mujer. Cuando volvió en sí, tenía mucha sed, como si de una terrible resaca se tratara. Pero de Eunice y Lucía no había señales. Muy adolorido y mareado, trató de incorporarse, pero estaba muy débil. Así pasó esa mañana, en esa choza. Ya cerca de las 4 de la tarde, llegó Lucía, como si nada hubiera pasado. Ramón, al verla, la cuestionó de si qué había pasado y que dónde se encontraba Eunice. Ella solo sonrió y le dijo que él había llegado solo y que estaba delirando. Él se molestó y le dijo que no se quisiera pasar de lista con él, pero esta ni se inmutó y con una voz amenazadora le dijo que ahora las cosas se harían a su modo. Así que le dijo que ella iría con él. De inmediato se opuso, pero había algo por lo que no podía resistir a las órdenes de la mujer. Cuando llegaron a la villa, todos fueron a recibir a Ramón, que ni siquiera preguntaron quién era su acompañante. Todos se mostraban ansiosos por verlo de nuevo, en su mayoría sus mujeres. Todo marchaba bien, a excepción de un pequeño grupo que se empezaba a aislar de los demás. Ya en una de sus reuniones, Ramón, ayudado por Lucía, hicieron cosas que a muchos causaron temor y a otros júbilo. Y es que comenzó a llamar a ciertas personas a las que les hablaba de cosas que solo ellos sabían, algunas de su pasado y algunas más de cosas que estaban por venir. Tal parecía que Ramón podía leer su mente, en especial aquellos quienes empezaban a dudar de él. Además, podía predecir ciertos eventos antes de que estos ocurrieran. Con todo esto, pudo recuperar la confianza de sus seguidores. Así pasaron algunos meses. Mientras tanto, Lucía comenzó a tener dominado a Ramón, y los miembros de la secta comenzaron a notarlo. Cosas raras se comenzaron a escuchar por las noches, sobre todo en los aposentos de Ramón, los cuales compartía con Lucía, ya que desde que había regresado ya no buscaba a las demás chicas y era exclusivo de la bruja. Y por las noches se escuchaba como si pelearan entre jadeos, gritos y aullidos en ocasiones. Todo se tornaba incierto hasta que un día un hombre llegó a la finca. Buscaba trabajo y les dijo que se llamaba Fausto, pues no tenía dónde vivir. Esto parecía poco creíble, pues vestía muy bien, además de que traía joyas. A pesar de eso, algunos de los hombres se acercaron a él e intentaron persuadirlo de cómo su líder Ramón había cambiado sus vidas para siempre, ayudándolos a alcanzar la paz que nunca habían experimentado y que si él quería podía unirse a ellos. El hombre se veía serio y de pocas palabras, pero aceptó. Pero el hombre actuaba bastante extraño, siempre haciendo preguntas y parecía no adaptarse del todo a esa forma de vida. Para esos días, Lucía se había ausentado. Tenía ya hacía un mes. Poco a poco Ramón volvía a ser el mismo de antes, hasta cierto día
que Lucía regresó. Esta desesperada decía que el hombre que la quería matar andaba cerca, que lo podía sentir y que ahora sí sería el momento de que Ramón pagara por el don recibido. Ramón le dijo: está bien, pero después de esto te largas y no me vuelves a buscar. Pero dime, ¿por qué te odia tanto este hombre? Esta le dijo que tiempo atrás ella había acabado con su familia por encargo de otra mujer y que luego de acabar con ella, este le había jurado que no descansaría hasta terminar con ella. Pero un trato es un trato, y si logras terminar con él, yo me voy con todo gusto y nunca me vuelves a ver. Ramón había desarrollado un poder de intuición muy agudo. Sus sentidos parecía que habían aumentado. Él aún no sabía por qué, pero sentía que el peligro lo acechaba. Pero no era el único, ya que Lucía también sabía que algo estaba a punto de suceder. Estaban en medio de una reunión en la que Ramón predicaba de la necesidad de estar unidos porque el mal nunca descansaba, cuando Fausto, el extraño hombre que había llegado días atrás, se levantó y respondió: así es. Además le dijo: ¿por qué no le cuentas a los demás que eres tan solo un falso charlatán, tan falso que fuiste a buscar la ayuda de una bruja para sostener tu mentira? Esto enfureció a Ramón, que sintió que la sangre le subía a la cabeza y le pidió que abandonara el lugar, que si no creía era su problema. Pero Fausto respondió: les voy a dar una prueba, que siguen a un mentiroso. Y ante la mirada atónita de los presentes, aquel extraño hombre comenzó a crecer de una manera descomunal. A medida que crecía, sus rasgos se iban deformando. En lugar de una boca, brotó un hocico descomunal, con afilados dientes. Comenzó a crecerle un pardo pelaje, pero poco denso, más bien parecían mechones desordenados, y su mirada, que parecía fuego, con una voz que parecían gruñidos y jadeos. Con esa misma voz se acercó a Ramón y le preguntó: ¿dónde está Lucía? Después de esto lo lanzó varios metros. La bruja no estaba, ya que ésta nunca se reunía con el resto de la secta. Ramón no sabía qué hacer ni qué decir, hasta que súbitamente apareció Lucía. Cuando ésta apareció para ayudar a Ramón, ella lanzaba conjuros y movía las manos. Cuando la bestia se abalanzó sobre ella, ésta trataba de esquivarlo y de bloquearlo, pero el nahual era muy poderoso. Mientras tanto, Ramón, tirado en el suelo, no sabía, pero él también lo era. Él también era un nahual. Y es que el día que fue a casa de Lucía, ella le había hecho un ritual muy antiguo, heredado de las tribus purépechas, ofrendando la vida de la joven Eunice. Así que en medio de unas raras convulsiones que se veían muy dolorosas, ya que las venas de la cara parecían explotarle del dolor, Ramón también se transformó en algo que más bien parecía un felino de enormes proporciones. Se incorporó y en un movimiento rápido se trenzó con la otra bestia. Pero ni Lucía ni Ramón, a pesar de estar ya transformado, podían con el poderoso nahual. La primera en caer fue la bruja, que fue alcanzada por una de las garras del nahual. En su agonía le decía que no se saldría con la suya. Ramón, por su parte, parecía muy dañado, ya que lo habían atacado por la espalda. Cuando la bestia acababa con Lucía, en medio de esa pelea, los demás hombres de la secta salieron deprisa del salón. En medio de gritos, histeria y desesperación por lo que adentro estaba ocurriendo, estos se armaron de valor y en un arranque de valentía derramaron combustible del que usaban para los tractores alrededor del salón y, llenos de terror, prendieron fuego.
Cuando los nahuales se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, y es que el fuego ya ardía con tal intensidad que les resultó imposible escapar. Tan solo se escuchaban alaridos, unos alaridos desgarradores, que al paso de los minutos se fueron apagando poco a poco en medio de ese fuego que parecía una sucursal del mismo infierno. Después de algunas horas lograron contener el incendio. Lo que quedaba de aquel lugar eran cenizas de lo que algún día era su paraíso en la tierra, y de su líder, que no era más que un hombre perverso. Todos estaban decepcionados por haber sido engañados de una forma vil. Pero ¿qué podemos esperar si hasta el diablo se viste de ángel de luz? La maldad existe, pero aunque las tinieblas sean tan densas, a veces la luz vence, esa luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el origen de todo. No es falta de fe, más bien es saber no poner la fe donde no debemos. Estas personas lo descubrieron de la manera más aterradora, tanto que todos decidieron mantener esta historia en el anonimato. El maestro rezaba en una lengua extraña, y a mi hermano, o lo que quedaba de él, le sacaban las entrañas. En ese momento tomé el amuleto, porque era el momento de la verdad. Este relato es de un amigo brasileño. Él se llama Elmo, de apellido Farías. Su relato comienza en un pequeño pueblo llamado Caratinga, perteneciente a la provincia de Minas Gerais, un próspero estado del suroeste brasileño, lugar muy conocido por sus bellísimas ciudades coloniales, con calles de adoquines y su fina joyería. Dado que es un lugar próspero por su riqueza minera, de donde se extraen minerales como oro, cobre y plata, hay seres que solo se piensa que existen en la mitología y en la cabeza de las personas. Con la mente desocupada, tal es el caso del protagonista de esta historia. En algunos países lo conocemos como Nahual, hombre lobo, licántropo, luisao y lobizón. Pero en este hermoso país se le conoce como luisao, y es que antes de ser colonizado la mayor parte de Sudamérica, existía la creencia muy generalizada de este tipo de aberrantes criaturas que eran producto de una maldición del séptimo hijo, maldición que se podía pasar por algún infortunado que fuera el séptimo hijo de la familia, y que al igual que los nahuales mexicanos, cada criatura era diferente. En Paraguay, en donde estaban asentadas las tribus guaranis, por ejemplo, la criatura era más parecida a lo que conocemos como cadejos. Esto se diferenciaba por ser un poco más pequeños y por proteger su hábitat. En cambio, el luisao era una bestia. Esta deambulaba sembrando el terror, haciendo males, robando animales. Pero sobre todo, pongan mucha atención a esto. Entraban a los cementerios para robar y devorar cadáveres. Mi nombre es Elmo y la historia que les voy a contar es tristemente una historia de maldición, como ustedes se podrán imaginar. Este relato es algo doloroso, y más para mí, porque sucedió dentro de mi familia. Yo soy el mayor de 9 hermanos, 5 varones y 4 mujeres. Siempre fuimos unidos, tanto hombres como mujeres. Mi padre nos enseñó a trabajar en la labor,
Éramos muy pobres, pero en la casa siempre hubo lo necesario. Sembramos café y criábamos ganado, y todos colaborábamos como la mayoría de los vecinos. Nuestra vida era bastante común y corriente. La verdad es que no teníamos mucho tiempo libre y vivíamos en aparente calma, hasta que toda nuestra tranquilidad fue arrasada de repente, cuando comenzó a perderse el ganado y gallinas de los vecinos. La gente estaba cansada y se juntaron para hacer guardias comunales. Aquí en Brasil, muchas veces la justicia la impartían las autoridades rurales. Este era el caso, y en mi pueblo, Caratinga, teníamos algunos ancianos a los cuales se les pedía consejo. Yo recuerdo que había uno en especial, al que todos le decían el maestro, y este recomendó que fuese lo que fuese, la guardia rural tenía que tirar a matar, porque se pensaba que se trataba de algún jaguar. Se armaron grupos y por ser el hermano mayor, formaba parte de uno de ellos. Mi padre contaba con un fusil. Él me lo dio para el servicio comunal. Pasamos muchas noches sin éxito, esperando en la oscuridad, mirando para todos lados. Cada ruido agudizaba nuestros sentidos con la incertidumbre de que algo nos atacaría de repente. Pero miramos algo, y es que los días martes y viernes era cuando esta bestia hacía sus fechorías. La mayoría de la gente no le prestó atención a este detalle, pero el anciano, el cual llamábamos el maestro, él sí lo hizo. Tenía la sospecha de que no peleábamos con algo de este mundo, que nos estábamos enfrentando al mal puro. El maestro era sabio y aparte tenía conocimientos de curandero y sabía de la macumba, como le decíamos acá a la brujería. Él nos dijo que la bestia no era una onza, porque así se le conocían a los jaguares aquí, sino un luisao. Y si sus sospechas eran correctas, teníamos que prepararnos, porque las armas que usábamos no tendrían éxito con semejante bestia. Como les dije antes, soy el mayor en mi casa e infelizmente pude descubrir un secreto que mis padres trataban de ocultar a toda costa. Y es que hace algunos años, uno de mis hermanos menores, de nombre Ediva, había ido a trabajar a la provincia de Paraná y no teníamos noticias de él. La familia sufría por la desesperación de mi hermano, hasta que una noche descubrí, de la peor manera, un oscuro secreto de mis padres. Dentro de las propiedades familiares teníamos una pequeña finca de bananas, en la cual teníamos una pequeña choza que ocupábamos para guardar herramientas. Recuerdo que una de las vacas traía el becerro atravesado y había tenido una caída. Yo, como el hermano mayor, tenía que resolver, así que le pedí a mis hermanos que cuidaran la casa y a mis hermanas, ya que mis padres habían salido hace 3 días a la pequeña propiedad que estaba entre el monte. Así que tuve que ir a buscar a mi papá para que me ayudara. Cuando llegué, vi a mi padre herido y a mi madre llorando desconsolada y tratando de ayudarlo y tratando de cerrar la frágil choza. Corrí sin pensarlo, solo para descubrir una triste verdad, y es que pude ver a mi hermano Ediva, aquel al que creíamos perdido. Pero no solo eso vi, porque también vi cómo giraba en el piso hacia un lado y otro. Después de esto,
se transformó en una horrible bestia a la que no podíamos detener. Al ver todo esto, mi padre herido, mi madre llorando y al no saber qué hacer, corrí hacia el pueblo. Al llegar al pueblo, fui a buscar al maestro y le tuve que contar este horrible secreto. Él me respondió que esta criatura intentaría terminar con la vida de mi padre y que solo había una solución, y era que tendría que acabar con la vida de mi propio hermano. Yo no sabía qué hacer y le pedí al maestro otra opción, y su respuesta fue que esa bestia ya no era mi hermano, que ahora era una bestia maldita y que estaba seguro que si mi hermano me pidiera pedir algo así, sería que acabara con él. Yo, aún desconcertado, le pregunté al maestro qué tenía que hacer. Él me dio un amuleto y una daga de plata que previamente había preparado. Me dijo que solo tendría una oportunidad y que esta bestia intentaría terminar con la vida de mi padre, ya que él creía que todo era culpa de él. Ahí es cuando tendría solo un instante para terminar con tan horrenda tarea. Y así fue. Recuerdo que esa noche, ya a punto de amanecer, el maestro y otros hombres valientes de mi comunidad hacían guardia en la casa. Yo solo pude escuchar el ruido de los gritos que decían piedad. Todo fue tan rápido. Solo recuerdo al maestro cómo rezaba en una lengua extraña y a mi hermano, o lo que quedaba de él, sacándole las entrañas. En ese momento tomé el amuleto y se lo puse en el cuello a la bestia. Esta me miraba con odio y desesperación, y fue ahí que en un movimiento muy rápido clavé la daga en su pecho, provocando un aullido desgarrador. Fue ahí donde mi hermano recuperó su forma humana, me miró y con lágrimas en los ojos me dijo gracias. Esto es algo que me cuesta contar, porque es la vida mía y de mi familia. Esta quedó marcada para siempre con este oscuro secreto. Obviamente la familia nunca volvió a ser la misma. El sentimiento de culpa nos inunda y mis padres, más que nadie, lloraban por la pérdida de mi hermano y la manera tan trágica en la que yo, su propio hermano, tuve que arrebatarle la vida para liberarlo de esa bestia y de esa maldición. Don Pancho, al derrotar a aquella bestia, la amarró a su caballo y la arrastró por todo el pueblo. En Agujita, Coahuila, vivía un matrimonio. Era Pancho y Emilia. Ella era una mujer muy trabajadora y una madre muy amorosa. Pancho era el policía del pueblo. Ellos tenían 5 hijos. La mayor de todos era Cuquita. Emilia estaba embarazada y al dar a luz a su 6º hijo, ella murió en el parto. Así que Cuquita, por ser la mayor, tuvo que enseñarse a cocinar, a lavar la ropa y a hacer los quehaceres de la casa. En el pueblo se corría un rumor que había bestias que se robaban el ganado y que habían atacado a uno que otro hombre. Entonces el papá de Cuquita lo mandaron a vigilar los alrededores por las noches. Cuenta que él andaba en sus rondines cuando de repente se encontró con un perro negro muy grande que no parecía un perro común, pues le empezaba a crecer el hocico y le salían unos enormes colmillos. Don Pancho, el papá de Cuquita, agarró su arma y empezó a disparar en varias ocasiones. A pesar de ser un buen tirador, este animal pegó un brinco encima de él tirándolo al suelo. Como pudo, agarró un tronco y le pegó con él en la cabeza. Así logró quitárselo de encima a este animal.
Este quedó todo atarantado del golpe y Pancho aprovechó para sacar su machete que traía envainado en su cintura y le cortó la garganta. Él amarró la bestia a su caballo y se la llevó arrastrando hasta la comisaría. Sus compañeros se quedaron sin habla al ver que el animal, que estaba sin vida, empezó a convertirse en un chamaco. Ahí lo dejaron. Esperaron que fueran a reclamar el cuerpo, pero nadie llegó y en la madrugada se metieron forzando la cerradura, se robaron el cuerpo y ya nadie supo nada de él. Desde ese día ya nada fue igual para Pancho, pues de seguido él sentía que alguien le seguía los pasos. Lo espiaban en la noche y de seguido se le aparecía una lechuza en el árbol que estaba fuera de su casa. Su hija Cuquita, como era la más grande, se daba cuenta que algo le pasaba a su papá y se preocupaba mucho por él. Sabía que desde aquel día su papá se había vuelto más callado. Siempre andaba nervioso y casi no comía bien. Un día don Pancho se levantó para irse a trabajar y vio a su hija Cuquita, que estaba dormida al pie de su cama, en una silla que estaba ahí. Le dijo: hija, ¿por qué no dormiste en tu cama? Cuquita le contestó: ay papá, estabas hablando solo en la noche, como que peleabas con alguien. Después empezaste a gritar. Estabas como muy asustado. Yo creía que tenías pesadillas y me vine a rezarle un rosario para que pudieras descansar y dormir tranquilo. Don Pancho le contestó: ay, hija mía, tan buena muchacha que me saliste. Yo no te voy a dar más mortificaciones. Vete a descansar a tu cama. Yo ya me voy a trabajar y te veo en la tarde. En esos días se acercaban las fiestas tradicionales del mes de julio. Había kermeses y bailes. A Cuquita le gustaba mucho ir, así que le dijo a su papá que la dejara ir. Pero don Pancho sabía que había peligro. Él lo presentía así. Hasta le dijo: mira hija, yo te voy a llevar al baile. Don Pancho quería que su hija disfrutara su juventud y que no se amargara con problemas que no le correspondían a ella. Y así pasó. Cuquita se puso su mejor vestido y del brazo de su papá llegó al baile. Cuquita, muy feliz, bailó toda la noche con un muchacho alto y guapo, muy elegante. Al terminar el baile, aquel muchacho la llevó hasta donde estaba don Pancho y se presentó muy formal. Aparte, le pidió permiso para seguir viendo a Cuquita. Don Pancho, entre molesto y serio, aceptó, agarrándose el sombrero y asentando con la cabeza. De regreso a su casa, Cuquita iba encantada, pues no paraba de platicar de lo bien que se le había pasado, pero don Pancho iba atento a los ruidos del camino que se sentían, porque alguien los estaba siguiendo. No despegaba la mano de la pistola cuando de repente, al final del camino, allá en la loma, se les apareció un animal parado en dos patas, y este les empezó a gruñir tan fuerte que el caballo de don Pancho relinchó del susto y los tiró al suelo. Don Pancho se levantó, apresurado, agarró a Cuquita protegiéndola atrás de la espalda y con el alboroto perdieron de vista aquel animal. Don Pancho, apuntando con su pistola por todas partes, tiró un balazo al cielo a ver si se movía algo, pero ya no vieron nada. Se apresuraron para llegar a su casa. A los días, Cuquita inició una relación con Mario, aquel muchacho que había conocido en el baile. A don Pancho no le gustaba mucho esa relación, pero veía a su hija muy contenta y eso le daba tranquilidad a él. Un día mandaron a don Pancho a hacer unas diligencias a las afueras del pueblo. Ya cayendo la tarde, iba de regreso a su casa
Y otra vez, aquel animal que había visto el día del baile, él sacó su machete y apresuró el trote de su caballo. Pero más adelante lo estaba esperando en una emboscada. Había otros 2 animales que se fueron encima de él. Lo tenían tirado contra el piso y aunque luchó para quitárselo de encima, llegó el más grande de todos. Se le acercó y le dijo: si tú mataste a un hijo mío, ahora yo te quitaré tu hija. En carne propia vas a sufrir lo que yo sufrí y sabes que no te voy a matar para que sufras y te arrepientas de todo. Entonces él le habla a otro nahual y le dijo a don Pancho: de seguro ya conoces a Mario, él también es mi hijo y él se va a encargar de tu hija. Ahí fue cuando don Pancho se llenó de furia y como pudo se le soltó a la bestia que lo tenía sujetando. Se le fue encima a Mario queriendo agredir, pero fue más rápida la garra que enterró en la panza. Ahí es cuando todos huyen de ahí y lo dejan malherido. Don Pancho llega muy mal a su casa y casi moribundo. Quería advertir a su hija, pero así se quedó muerto, pues era mucha sangre la que había perdido. Cuquita se quedó sola con sus hermanos y muy desamparada, pero Mario le propuso matrimonio y ella aceptó con la condición que se iba a llevar a todos sus hermanos con ella. Entonces se casaron y Mario se la llevó a Laredo. Lo que quería Mario era alejarse de su padre, porque él de verdad se había enamorado de Cuquita. Ahí en Laredo, Mario buscó trabajo y Cuquita se puso a trabajar, cosía y lavaba ropa ajena. Ganaba su dinero extra para ayudar y mantener a todos sus hermanos. Tenía una vida muy bonita, pero no les podía durar mucho, pues Mario le perseguía su pasado. Las noches lo atormentaban los sueños, pues su padre se hacía presente y le reclamaba que era un traidor, que tenía que vengar a su hermano. Entonces fue que Mario empezó a comportarse diferente, como si fuera otro. Él ahora se iba a las cantinas y llegaba todo borracho. Le ganaba la desesperación y el coraje, y lo desquitaba con la pobre de Cuquita. Había veces que hasta la golpeaba, y así pasaron los días. Unos días bien y otros días mal. Crecieron sus hermanos y se fueron casando uno a uno. Todos salieron de blanco y Cuquita los entregaba en la iglesia hasta que quedaron solos ella y Mario. Por esos días, ella le dio la noticia de que había quedado embarazada. Después de un par de meses, Mario llegó muy enojado. Cuando llegó del trabajo, se desquitó con ella. Agarró un palo y le dio de palazos en la panza. Así ella perdió su bebé y quedó estéril. Hacía mucho sufrir a la pobre Cuquita, hasta que un día ella le dijo que sí qué había pasado con el muchacho, el que ella había conocido, del que se había enamorado. Le confesó que sentía algo que se apoderaba de él. Le platicó que su padre le había hecho jurar que tenía que vengar a su hermano y que todas las noches lo atormentaba en sueños. Por más lejos que había huido, no lo dejaba en paz. Le dijo a Cuquita que él tenía que regresar a Agujita para arreglar ese asunto y poder vivir en paz a su lado. Cuquita, con todo el dolor de su corazón, lo dejó partir. Dicen que Mario llegó a este lugar donde estaba su padre, pero entre todos lo rodearon, lo empezaron a insultar. Él, como estaba en el medio, de golpe en golpe lo lanzaban por todos lados. Poco pudo hacer Mario. Por momentos Mario parecía que se iba a convertir en un nahual, pero fue tanta la golpiza que no pudo. Así que lo mataron sin piedad, pues no podían soportar que un traidor
siguiera con vida. Cuquita quedó sola y dicen que por las noches en sus sueños todavía lo visita el gran amor de su vida, que fue Mario. A los meses ella se marchó a Laredo, Texas, a trabajar con una señora que le ayudó a salir adelante. Pero hace algunos meses ella murió y este relato es en honor a ella. Hasta aquí llegó el relato de hoy y no me queda más que solo decirte muchas gracias y hasta la próxima.